conceptos, pero le habíamos adelantado que también queríamos detallar y analizar de manera minuciosa lo que dejó ayer el discurso de Alberto Fernández, sobre todo referido a temas muy puntuales, ¿no? Porque dijo cosas muy importantes, sobre todo vinculado a la justicia y a la economía. Judicial. Exactamente, él dejó planteada la idea de incluir algunas modificaciones, ¿no? en lo que sería una posible reforma judicial, y veíamos ahí también los gestos y las caras que ponían también los miembros, ¿no? que estaban participando ayer de la asunción de Alberto Fernández, miembros de la justicia, digo, cuando él daba esta información sin mayores precisiones. Y después habló mucho de la economía, habló mucho de la deuda que tiene Argentina y de que se la va a pagar en la medida que Argentina crezca. Así que queríamos analizar esto y por eso hemos invitado y le damos la bienvenida, porque están con nosotros acá, a el profesor Gustavo Balber, docente de la Universidad Nacional de Tucumán, economista, y a nuestra compañera Irene Benito, especialista también en temas judiciales. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿primeras impresiones a partir del discurso de ayer de los dos? A mí me parece un discurso audaz, que tiene mucha simbología. Creo que la búsqueda de conexión con el alfonsinismo tiene que ver con una idea de refundación. Sí, en dos instancias, ¿no? Porque lo mencionó sí, al principio y al final. Pero bueno, justamente por poner esta vara y esta comparación, digamos, tan alta, hay que ver si va a poder cumplir las expectativas, ¿no? que está generando Alberto Fernández, sobre todo porque él no está solo, él forma parte de una coalición que tiene adentro, digamos, sectores que generan mucho temor, son sectores que ya han gobernado, él mismo ya ha participado en un gobierno y de alguna forma existe toda una pregunta sobre si él va a poder, concretamente respecto de la justicia, marcar esa diferencia que no la pudo hacer cuando fue jefe de gabinete. Por supuesto, hay déficits en la justicia que se arrastran desde tiempo de hace muchos años, pero bueno, concretamente también sabemos que son intereses centrales para su compañera de gobierno, que es Cristina Fernández. Entonces, es muy difícil lo que se propone. Se propone una ética que todos creo que aplaudimos, me parece que no puede haber nadie que no esté de acuerdo con esto, pero también hay una pregunta sobre la impunidad. Sí. Y una ética que se le han propuesto también muchos otros presidentes, inclusive antes, y parece algo muy difícil de llevar adelante. No digo la ética, sino esta cosa de organizar la justicia. Lo que pasa es que la cuestión central en la justicia es la independencia. Eso es lo que define una justicia seria de otra que no lo es. Y eso es lo que nos tiene mal traer a los argentinos desde hace tanto tiempo. Entonces, la pregunta es cómo lograr esa independencia, y yo creo que aquí, para ser muy claros, digamos, hay que sacarle totalmente el componente político, hay que despartidizarla, que es lo que vemos ahora como algo difícil de conseguir, justamente por el avance de estos intereses sectoriales de todo tipo. Entonces, además hay una cuestión extra, una cuestión que hay que tener muy en cuenta. Las reformas judiciales llevan tiempo, porque hacerlas bien necesita tiempo. O sea, concretamente, yo no creo en una reforma de la justicia que no vaya, digamos, que no acarree mecanismos de control de quienes ingresan a la justicia y que justamente se busque la máxima idoneidad y la máxima independencia. Entonces, esto se trata de concursos muy exigentes, que tienen que ser estrictos, que tienen que tener toda una serie de garantías para que se genere ese contexto de imparcialidad. Que yo, digamos, me parece... Claro, es un signo ahí de pregunta. Y si es ambicioso, esto no va a suceder de un día para otro, no es voluntarismo, esto es una política de Estado de retirar la política justamente de la justicia. Entonces, creo que, y para cederle la palabra a Gustavo Balber, que tiene seguramente muchas mejores ideas que yo para comentar, me parece que aquí Alberto Fernández ha puesto rápidamente un tema en discusión que va a ser quizás el tema por el cual se mida la confianza que él pueda generar o no. Y me parece que de esto depende, de cómo él se mueva con la justicia, va a depender que le podamos creer este espíritu, digamos, fundacional, este espíritu alfonsinista que él le dio a su discurso inaugural. Me parece que ahí está, digamos, y hay que esperar ahora, hay que ver estas directrices, pero sin duda, si esto va dirigido a dar impunidad a causas muy concretas, a cuestiones pero muy sensibles que se están dilucidando en este momento, iba a ser un fracaso. Gustavo. ¿Cómo está, Gustavo? Bien. Bueno, el discurso en sí ha sido algo típico, me parece, de inauguraciones de periodos presidenciales. No hay anuncio de medidas concretas y de líneas de trabajo. Para mi gusto, en cuanto a contenido general, si tuvo algo de bueno es que no fue algo chocante
con la oposición, con la actual oposición, el reciente claro, se oficialismo. habló mucho de eso, ¿no? De que fue bastante moderado, ¿no? El discurso En ese sentido sí, pero para mi gusto sí tiene lo típico del discurso político en general, que es a la hora de echar culpas no reconocer las culpas propias en lo que se está diciendo. En el caso judicial para mí es más claro, pero pasaba también en lo económico. Cuando habla de que hay que sacar la política de la justicia, cuando el kirchnerismo estuvo 12 años metiendo la política en la justicia, con su ley de democratización de la justicia que quisieron impulsar y fue rebotada, y con la agrupación Justicia Legítima. Entonces, háganse cargo un poquito de las culpas propias. En economía ha pasado cosas generales, en el mismo sentido. Adjudicarle exclusivamente al gobierno anterior lo mal que se está, sin considerar que muchos de los errores del gobierno pasado fueron en encarar mal las soluciones a los problemas heredados del kirchnerismo. Entonces, eso es lo que habría que aclarar un poco. Como mensaje general, está bien, suena lindo, sonó civilizado, pero tiene esos problemas. El hecho de que no haya, medidas concretas, inclusive hoy, ¿no? Que había mucha expectativa, que se esperaban anuncios, ¿eso qué nos está diciendo y cómo los pone a los mercados? ¿En qué situación también? Porque está todo el mundo esperando, sí, ¿no? Que se pronuncien de alguna manera. Hay que seguir esperando, no queda más remedio, pero han quedado algunas líneas relativamente claras, otras que pueden ser riesgosas. Las claras es que va a haber aumento de impuestos, eso no hay vuelta. Hay una posible contradicción en algunas cosas que dijo, hizo un gran listado de enunciados en economía que implican gasto público o disminución de ingresos públicos por algún lado, en lo que puede hacer fomento, por ejemplo, de las economías pymes, las economías familiares, los créditos no financieros. Hay mucho gasto ahí. Por otro lado, habló de la importancia de los equilibrios macroeconómicos. Es contradictorio hablar de equilibrios macroeconómicos, que yo veo ahí influencia de Martín Guzmán en ese tipo de expresiones, con el futuro de gastos que se prevé. ¿Cómo se va a llenar el hueco si encima se rechaza la toma de deuda? Y no va a quedar otra que algunas reasignaciones de partidas y después subas de impuestos. Sí. Entonces, eso más o menos sí está claro. ¿Emisión monetaria? Yo creo que también, pero ahí juega un poco también lo que decía el jefe de gabinete, que aclaró hoy de que se iba a mantener el cepo cambiario y no que iba a haber un desdoblamiento cambiario. ¿Qué significa eso? El desdoblamiento hubiera sido tener un dólar regulado para comercio exterior y un dólar libre para el resto de las actividades económicas. Típicamente lo financiero y el turismo. Claro. Una alternativa que no hay que descartar todavía sería, por ejemplo, ya se hizo hace unos años, poner un impuesto al gasto en el exterior. Hace unos años cuando se hizo, eso era como un anticipo del impuesto a las ganancias. Habrá que ver, tranquilamente se lo puede dejar como un impuesto más, sin anticipo de nada. Pero ese es un mecanismo. Al comercio exterior tratamos de alentarlo con un cierto valor del dólar, pero al mismo tiempo que no influya en costos internos, y todo lo que no sea vinculado directamente a producción física, que sea un dólar libre. La alternativa es lo que hay hoy. Tenés un tope para la compra que no sea productiva de dólares y el resto se va al mercado negro. Entonces, claro, el gobierno pretende, vamos a emitir más. ¿Qué hace la gente cuando tiene más dinero? Sale a comprar dólares por las dudas. Sí, pero ya no puede, porque tenés los $200 por mes legales. Por lo tanto, apunta el gobierno, al no crecer la demanda legal de dólares, el precio legal del dólar no sube, eso no se traslada a costos, ayuda a frenar inflación. Es un concepto errado, pero es lo que cree el gobierno. Claro. Lo que no vaya a dólar va a ir a compra de bienes, por lo tanto va a ser reactivante. Esa es la apuesta que están haciendo hoy. Yo le quería hacer una consulta vinculada a lo que dijo respecto de la deuda, ¿no? Que ya lo viene anticipando Alberto Fernández, pero antes, si le parece, repasamos un poquito este fragmento, ¿no? Donde habla de la deuda externa y cómo va a manejar Argentina este tema con sus acreedores. Más de 15 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en un país que es uno de los mayores productores de alimentos del mundo. Necesitamos que toda la Argentina unida le ponga un freno a esta catástrofe social. 1 de cada 2 niñas y niños es pobre en nuestro país. Sin pan no hay presente ni futuro. Sin pan la vida solo se padece. Sin pan no hay democracia ni libertad. Retrocedimos más de 10 años en la lucha por reducir la pobreza.
La indigencia actual está en sus valores más altos desde el año 2010. La nación está endeudada, con un manto de inestabilidad que desecha cualquier posibilidad de desarrollo y que deja al país rehén de los mercados financieros internacionales. Tenemos que sortear ese escenario. Para poner a Argentina de pie, el proyecto debe ser propio e implementado por nosotros, no dictado por nadie de afuera con remanidas recetas que siempre han fracasado. Vamos a encarar el problema de la deuda externa. No hay pagos de deudas que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto. Para poder pagar hay que crecer primero. Bueno, ¿qué podemos decir de eso? Algunas cosas, en general, en cuanto a herencia, hubo mucho de verdad. El problema es que no se le ha dado atención ni en la descripción de la herencia ni en el discurso en total al punto de la pobreza. Fernández apunta a combatir el hambre, está bien, es una urgencia. Ahora, la manera en realidad es eliminar la pobreza enriqueciendo la economía, que la economía crezca. Sobre eso no fue tan claro. Esto de que cuánto está la pobreza hoy, en general, hace unas décadas que ronda el 30%. Baja un poco la inflación, baja un poco el dólar y parece que disminuye la pobreza, sube un poco la inflación, sube un poco el dólar, parece que sube la pobreza, pero no le cambia la situación estructural a las personas que estén arriba o abajo de la línea de pobreza. Estructuralmente siguen mal. Sobre eso no hubo mucho, pero es algo a destacar con respecto a descripción de herencia. Ahora, en cuanto a la deuda, que era la pregunta previa a pasar esto, ahí hay un par de detalles. Una, con eso de basta de la deuda para los modelos que no funcionan. Bueno, el modelo que Macri usó y no funcionó fue el mismo de Néstor Kirchner. Simplemente, ¿Fue el mismo? Fue el mismo. Fue ¿En qué puntos? reactivar la economía a través de demanda agregada, es decir, con gasto público. Néstor Kirchner lo hizo, pero en condiciones distintas, por eso le funcionó 3 años. No Por la soja, ¿no? tenía el precio de los commodities al doble de lo que está hoy y la carga tributaria a la mitad de lo que está hoy. Entonces, tenía margen para gastar y aumentar los impuestos y se reactivó. Ahora, en 2006 ya se empezó a notar recalentamiento de la economía, por eso en 2007 intervinieron en el INDEC para disimular las cifras. 2008-2009 fue una crisis internacional, cualquier problema interno quedaba tapado por eso. 2010 fue un rebote y desde 2011 la economía no crece. De hecho, desde 2011 la capacidad industrial instalada está en caída. No es solo un problema del gobierno de Macri, también fue del segundo gobierno de Cristina Fernández. Así que en realidad el modelo fue el mismo en cuanto a hacer gasto público y que la economía reactivada por gasto público incentive la inversión privada y empieza a crecer. No funcionó. Si uno mira año 2017, todos los sectores de la economía, excepto minería, habían crecido durante Macri. Pero claro, se agotó. Fue simple gasto público, no apareció la inversión privada porque no se generaron las condiciones que atraen inversión, reventó todo en 2018. Entonces, no hay que confundir el intento equivocado de cómo solucionar una crisis en 2018 con todo el planteo general que hizo el gobierno, que fue tratar de reactivar por gasto público. Entonces, ahí hay un problema con lo que dice Fernández. El modelo de siempre que se apuntó no es ese mal llamado neoliberalismo, que para mí no existe, dicho sea de paso, sino el modelo keynesiano de crecer la economía a través del Estado. Ese es el que no funciona. Con detalles de lo que dice Fernández, vamos a pagar cuando crezcamos, guarda. Uno puede endeudarse para crecer, y esa es la previsión que hace la Constitución Nacional. La Constitución en el artículo 4 te autoriza a tomar deuda solo por 2 motivos. Empresas de utilidad nacional y crisis, es decir, obra pública y crisis, no para gasto corriente. Claro. Ahora, ¿por qué se toma deuda en Argentina? Y en las últimas décadas, simplemente porque el gasto es mayor que los ingresos. El déficit fiscal es la causa de la deuda. Si Fernández realmente quiere eliminar el problema de la deuda en el país, lo primero que tiene que hacer es achicar el gasto público para eliminar el déficit. De eso no dijo nada. Irene, ¿y crees que se diferenció de Macri y Fernández al marcar la herencia desde un comienzo y usar ese recurso para, de alguna manera, justificar ciertas políticas a futuro o no? O sea que el Estado es permanente, lo que cambian son los gobiernos. Yo tengo una cierta visión
relativista del tema de la herencia. Digamos, la realidad es que sí, todos venimos de un lado y vamos hacia otro. Y es verdad que, digamos, por supuesto, el énfasis que uno ponga en el pasado también te legitima a veces para tomar ciertas decisiones hacia adelante. Pero yo creo que todos sabemos el problema enorme que significa gobernar este país. Todos sabemos que hay intereses muy arraigados, muy consolidados. Mientras él hablaba, yo me acordaba de algunas cosas. Por ejemplo, hacen falta reformas jubilatorias, hacen falta reformas laborales, hacen falta, digamos, este es un país muy atrasado en su estructura productiva en general. Esto lo dice todo el mundo lo sabe. Pero acometer estos cambios, digamos, necesita una carga de política realmente, en el mejor de los sentidos, muy grande y a la vez de luchar contra intereses creados y establecidos. Entonces, la verdad es que yo tengo una sensación muy particular sobre Argentina y es el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de seguridad jurídica hablamos de todo esto. Hablamos de que uno puede invertir y saber prever las consecuencias de esa inversión. En términos tributarios, en términos laborales, en términos comerciales, en términos financieros. Me parece que aquí todo esto está fallando, todo esto está en tela de juicio, básicamente porque no hay un sistema judicial confiable. Entonces volvemos al punto inicial de esta conversación. Tucumán es un buen ejemplo de reformas judiciales mal hechas. Yo creo que uno puede mirar la historia de esta provincia en los últimos 10 años, 10, 12 años, y ver cómo cada vez que la política tocó la justicia fue para empeorarla. O casi siempre. Incluso con los más nobles objetivos, con las mejores ideas, lo que vimos en la práctica fue, digamos, algo muy lejano de estas declamaciones. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar que realmente la institucionalidad es muy importante. Y creo que es la razón por la cual nuestro país no crece tan bien. Porque no confiamos en nuestra moneda, porque no hay confianza en nuestras instituciones básicas, porque la Constitución que menciona acá Gustavo y que a mí me llenó de gusto cuando lo hizo, está lejos de nuestra vida cotidiana. Entonces, quizás Fernández, o los Fernández, o Fernández y todos los gobernadores, o la mayoría de la clase política, se debería concentrar en darnos buenas instituciones para que la economía se desarrolle, porque yo creo que cuando están los incentivos adecuados, el capital llega y se expande y invierte y toma riesgo. Hoy creo que tomar estos riesgos en este país es muy difícil. Entonces por eso también aparecen los empresarios prebendarios, los empresarios que están atados al Estado, en definitiva, digamos, una ganancia fácil, rápida, que no es la que nos puede dar este bienestar común que tanto añoramos, ¿no? Ahí tenés por dos lados, con lo que apunta ella, el problema de los empresarios. Si no me das un horizonte de tranquilidad con las reglas, no que me garantices ganancia, que me garantices las reglas de juego, no me queda otra, si quiero invertir en Argentina, que hablarlo al gobernante para conseguir una prebenda. Entonces, en realidad, está fomentando la corrupción. Que ese es el problema al que apunta Fernández cuando habla de la reforma judicial. El problema de la corrupción del Estado tiene que ver con cómo está armado el sistema. ¿Por qué hay gobernantes corruptos? Y en parte hay porque las reglas te llevan a que sea rentable que exista la corrupción. Muy bien, bueno, les agradecemos, la verdad que sería para quedarnos charlando un montón, pero bueno, gracias por haber venido. Nosotros vamos a hacer una pausa breve y en un ratito seguimos ya con más de La Gaceta.